El primer golpe llegó como una invitación elegante, papel grueso, relieve dorado, la caligrafía impecable de Aurora en la portada. La abolladura del timbre del correo seguía resonando en mis manos cuando leí la fecha. Pensé en reír, en devolverle la broma con la misma frivolidad con la que ella vivía, pero algo en la tinta, la forma en que su nombre aparecía en mayúsculas, como una sentencia, me dejó un sabor metálico en la lengua. Era una invitación a la inauguración de su nuevo proyecto, Aurora & Co., espacio creativo y financiera boutique. En su texto prometía una celebración pequeña, íntima, entre amigos y colaboradores. En mi cabeza esa palabra, íntima, se dobló de risa. Aurora y yo habíamos sido amigas desde la universidad. Habíamos compartido noches de estudio, cafés fríos, y la última porción de tarta de manzana que alguien guardaba para dos. Ella tenía esa luz fácil, risa como campana, mirada rápida, manos que nunca se quedaban quietas. En la escuela hablaba de grandes ideas. En la vida adulta, hacía que parecieran inevitables. La invité a mi boda, y en mi divorcio fue la primera en traer vino y un sofá viejo donde llorar sin maquillaje. Nunca la cuestioné cuando prometía ayudarme con una consultoría para rescatar mis facturas atrasadas. Nunca pensé que la deuda de confianza podía ser tan volátil como una acción de moda. La apertura fue en un loft sobre el río. Cristales altos, plantas en maceta que goteaban, velas que intentaban dar calidez a una noche de brisa cortante. La presentadora habló bien de sus habilidades, de su red. La gente aplaudió con copas, sonrisas afiladas. Me pidieron que brindara, que hablara de nuestra amistad, yo que había sido siempre la que escuchaba, y me encontré improvisando palabras pequeñas y ciertas. Aurora sonreía, la sonrisa de siempre, pero cuando me miró vi algo más, un destello calculador que no había notado antes. Lo atribuí a la luz, las invitaciones rara vez van solas. Al mes siguiente recibí un correo con la primera factura, no dirigida a mí, sino a la empresa donde trabajaba entonces, por asesoría financiera y estrategia operacional, firmada con la letra de Aurora. Otro papel llegó con mi nombre, un listado de transferencias, montos y fechas donde mi firma aparecía, la trampa, como autorizadora. Lo que primero pensé era un error contable se volvió una madeja cuando el banco me llamó por una ausencia de fondos en una cuenta que yo no reconocía. El reloj que llevaba en la muñeca, un reloj barato que me había regalado mi madre, marcó las horas con un tic que empezó a sonar a acusación. Mi vida se convirtió en un desfile de llamadas con voces neutras. Disputas, investigación, procedimiento interno. Aurora no respondió mis mensajes. Su número aparecía activo en redes, su perfil rebosaba fotos de éxito y brindis. Las personas que una vez fueron amigas me evitaban con la misma cortesía con la que se retira un plato sucio. Lo siento, no sabía, dijeron algunos. Otros miraron a ambos lados, incómodos. Me sentía empujada al borde de un escenario con telón y sin salida. Le di vueltas a todo como quien desenreda un collar enredado, con paciencia y rabia contenida. Encontré pequeñas pistas en su estilo de operar. Siempre había mezclado negocios y favores personales. Confundir las fronteras era su especialidad. Busqué en viejos correos, en archivos, en conversaciones de hace años. Recordé la cena en la que me propuso que pudiéramos hacer un emprendimiento juntas, algo bonito, tú pones la experiencia y yo la red. Había sonado como una oportunidad. En retrospectiva, fue la primera hebra que tiró del hilo. Contraté a un contador freelance, uno bueno y barato que me consiguió en un foro de profesionales. Su nombre era Martín. Lo conocí en un café pequeño, olor a pan tostado y aceite de barista. Martín aceptó revisar mis estados y, en 3 días, había encontrado lo que yo no pude por mi cuenta: transferencias encubiertas a empresas pantalla, facturas infladas donde los números se repetían como un eco. Aurora, con su sonrisa de siempre, había tejido un entramado pensado para desplazarme. Para dejarme con las culpas y nada más. Había otras cosas más personales, una foto que me recordó a un verano en el que Aurora juró que nunca haría nada para herirme. En la foto estábamos las dos, en la azotea de su madre, una cadena de luces encendida y una vieja pulsera de plata en mi muñeca. Esa pulsera había desaparecido semanas después y la noté en su cajón cuando me dijo en broma que se la había llevado para arreglarla. Nunca volvió. La pulsera era simbólica, lo que se quita sin permiso. Me pregunté cuántas otras piezas de mi vida habían sido prestadas, vendidas o redirigidas bajo su firma. Mi investigación me llevó a la oficina del banco donde descubrí algo peor, un préstamo con mi nombre que yo no había pedido. Pero la firma se parecía, con su trazo, sus curvas rápidas,
más a la de Aurora que a la mía. Presenté una denuncia. La palabra, fraude, cayó sobre la mesa del oficial con una resonancia gélida. Me pidieron paciencia en un sistema que se movía a la velocidad del lodo, no podía esperar. La paciencia me estaba costando el apartamento y la reputación. Hice lo único razonable, confrontarla en persona. La encontré en el café donde solíamos reírnos de los jefes y los exnovios. Aurora llegó con su chaqueta verde que reflejaba su sonrisa de siempre. Se sentó, removió su café y me miró con esa calma. «Te ves cansada», dijo, como si me hubiera leído. No le devolví el cumplido. «Aurora», dije, cada palabra un filo. «¿Qué has hecho?». Su cara tardó un parpadeo en vaciarse. Después vino un gesto que parecía sinceridad. «No entiendo de qué hablas». Su negación era profesional, pulida. Pero cuando mencioné nombres, fechas, transferencias, su postura cambió. Por primera vez la sonrisa se le tensó. Sus manos, siempre animadas, estaba inquieta. «Puede que haya habido malentendidos». «¿Seguro que no firmaste algo el año pasado?». Pero yo tenía claro que no. Era una mentira simple y ella la sostenía como quien sostiene un cristal fino. Salí del café con la brisa gélida golpeándome la cara como reproche. No podía confiar en su palabra, y el reloj que heredé de mi abuelo, ese que guardaba en el cajón y que había sido símbolo de continuidad, me recordaba el paso del tiempo que no se espera. Decidí ir más lejos, recopilé pruebas. Email tras email, capturas de pantalla, estados de cuenta, atestados de testigos que podían situar a Aurora en otros sitios mientras firmaba con mi nombre. Mi arsenal creció y con él mi determinación, y sin embargo, la caída no fue solo mía. Aurora no era invencible. Sus movimientos habían sido rápidos y visibles para quien supiera dónde mirar. Una de las empresas pantalla donde desviaba fondos tenía como apoderado a un tipo que no sabía esconder su miedo. Se llamaba Joaquín, y su cuenta en Instagram mostraba más que sus gastos, pequeñas pistas de su ostentación. Martín localizó sus relaciones, su domicilio y, lo más importante, su miedo a lo que ya no podía controlar. Organicé junto a Martín una cita con Joaquín, para cobrar una vieja deuda, una excusa lo bastante creíble para verlo en una cafetería, y, con la cautela del que va al borde, grabé la conversación. Joaquín, nervioso, empezó a hablar. Era el punto más débil en la cadena de favores que Aurora había mecido. Confesó transferencias, nombres, fechas y, con ello, abrió una puerta que no esperaba. Mencionó una cuenta en el extranjero donde reposaban fondos que, piezas como un rompecabezas, demostraban la estafa. Con esos elementos acudí a la fiscalía. La palabra que temía y que ahora invocaba con alivio fue corrupción de confianza. Me pusieron un número de expediente, un asesor. Cuando las autoridades empezaron a mover fichas, la prensa local, esa que siempre llega tarde pero con hambre, olfateó la historia. Las fotos de Aurora, antes celebradas por su glamour, empezaron a acompañarse de titulares neutros: empresaria investigada por fraude. Ella reaccionó con la misma teatralidad fría que había usado conmigo, negaciones en redes, una entrevista donde lloró por lo incomprendida que se sentía. La gente compró la actuación. Los aplausos se transformaron en cuchillos. Llegó el día en que la prensa vino a mi puerta. No quise hablar al principio. Dejé que los documentos lo hicieran. Mis amigos, los pocos que quedaron, fueron un soporte inesperado. Martín, la contadora de la tienda de la esquina que testificó ver a Joaquín depositar sobres. Incluso la mujer del banco que, al final, confió en mi palabra. La caída de Aurora no fue instantánea. Fue un proceso de deshilachado, reputación, contratos, socios. Los que antes aplaudían ahora recogían sus pertenencias de sus mesas de trabajo. La confrontación final ocurrió en una sala de audiencias pequeña, con olor a madera y papel. Aurora apareció impecable, como siempre, pero sus manos temblaban. Cuando el fiscal presentó las pruebas, los movimientos, las firmas, las grabaciones, vi su fortaleza desmoronarse. Había perdido el control de la narrativa que tanto había pulido. La sala, que había sido su público, ahora miraba a una mujer cuya verdad quedaba expuesta en números y documentos, fría y humana al mismo tiempo. No sentí victoria inmediata. La ruina que me había organizado duele en capas. Recuperé algo: mi nombre, la posibilidad de limpiar mis archivos, la devolución parcial de fondos. Pero también perdí tiempo, noches de insomnio y la inocencia sobre quién era Aurora realmente. En las semanas posteriores a la sentencia, que la halló culpable en varios cargos,
Recibí mensajes que variaban entre disculpas, reproches y silencio. Algunos me pidieron explicaciones por qué no la defendí. Otros me agradecieron por no dejarla salirse con la suya. Yo respondía con la verdad simple: no había elegido ver. Hasta que me obligaron a hacerlo. La pulsera de plata volvió a aparecer en mi cajón una tarde. La policía la recuperó entre un lote de objetos vendidos por Joaquín. La puse en la muñeca y sentí su frío contra la piel, como si la historia se cerrase un poco. Guardé el reloj de mi abuelo, miré su tic tranquilo y comprendí que la confianza es frágil, pero también puede reconstruirse con paciencia y cuidado. Lo que quedó al final fue una lección dura: la amistad no es un título que alguien pueda usar como coartada para la codicia. Soy más cautelosa ahora, sí, pero también más fuerte. Las manos que antes me consolaban ahora están lejos, y la voz que antes decía, esto es para nosotras, quedó hueca. En su caída, Aurora perdió lo que menos esperaba, las pequeñas certezas que sustentan una vida real. Y yo, aunque marcada, recuperé mi nombre, mi crédito y, algo más importante, la certeza de que puedo ser la autora de mi propio relato. Si esto te hizo pensar o si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias reales de justicia y segundas oportunidades. Mi mejor amiga organizó mi ruina, pero terminé siendo la testigo de su caída. El primer golpe no fue un grito, ni una acusación abierta, sino algo mucho más pulido, una invitación de cartulina gruesa, dorada en los bordes, con su caligrafía elegante. Aurora & Co., espacio creativo y financiera boutique. Gran inauguración. La sostuve entre los dedos como quien sostiene un cuchillo escondido en papel brillante. Aurora sabía muy bien lo que hacía, me estaba mostrando su nuevo imperio, el que había construido con los ladrillos de mi confianza. Yo la conocía desde la universidad. Dormimos en el mismo sofá de la residencia, compartimos apuntes, exámenes, secretos a las 3 de la madrugada cuando creíamos que nadie escuchaba. Ella era brillante, encantadora, con esa sonrisa que convencía a cualquiera. Cuando me casé, fue mi dama de honor. Cuando me divorcié, llegó con vino barato y frases de consuelo que entonces sonaron sinceras. Nunca pensé que me traicionaría. La inauguración fue en un loft sobre el río. Cristales de piso a techo, música suave, un catering que olía a pan recién horneado. Todos la miraban como a una estrella. Me pidió que brindara, que dijera unas palabras sobre nuestra amistad. Yo hablé, claro, improvisé algo sobre años compartidos y confianza ciega. Ella me sonrió con esos ojos verdes que tantas veces me habían hecho creer en ella. Y fue justo esa noche cuando sentí el primer giro extraño en el estómago, como una premonición. El segundo golpe vino en forma de un correo del banco. Una factura a mi nombre, con mi firma falsificada, autorizando movimientos que jamás hice. Pensé en un error administrativo, pero llegaron más: transferencias, documentos, préstamos. Todas las flechas apuntaban hacia mí. Y detrás, siempre la sombra de Aurora. Intenté llamarla. No respondió. Le escribí un mensaje corto: Aurora, tenemos que hablar. Solo me dejó en visto. Y entonces supe que no era un accidente. Busqué ayuda en silencio, porque denunciarla sin pruebas sería como gritar al viento. Encontré a Martín, un contador freelance con fama de encontrar errores que otros pasaban por alto. Nos citamos en una cafetería discreta, con olor a tostadas y café recién molido. Le entregué mis estados de cuenta, los correos impresos, copias de las facturas que llevaban mi firma falsificada. 3 días después me llamó: esto no es un error, es un patrón. Su voz sonaba seca, cortante, como quien sabe que lo que dice va a doler. Me mostró transferencias disfrazadas, facturas infladas, nombres de empresas pantalla. Todas tenían algo en común: conexiones directas con Aurora. Recordé entonces pequeños detalles que antes no había querido ver. La pulsera de plata que desapareció de mi cajón y apareció en su muñeca, solo por un rato. La vez que insistió en que yo firmara un documento, por trámite, mientras charlábamos de otra cosa. El modo en que sonreía cuando yo le hablaba de mis planes financieros, como si ya los estuviera calculando para sí misma. Decidí confrontarla. La cité en el mismo café donde habíamos reído 1000 veces juntas. Llegó impecable, con esa chaqueta verde que parecía iluminar la habitación. Se sentó, pidió un capuchino, y me miró con calma. «Te ves cansada», me dijo, como si le preocupara mi bienestar. Saqué los papeles de mi bolso. «Aurora, ¿qué es esto?», pregunté con la voz firme, aunque me temblaban las manos. Ella hojeó los documentos con fingida sorpresa. Luego alzó la vista y sonrió.
Debe ser un malentendido. ¿Estás segura de que no firmaste algo hace un año? Su respuesta fue tan limpia, tan ensayada, que me dio más miedo que rabia. No estaba improvisando, llevaba tiempo preparándose para ese momento. Salí de allí con el corazón golpeándome el pecho. Pero con una certeza que ya no me dejaba dormir, Aurora me estaba hundiendo. Y lo hacía con la misma delicadeza con la que antes me ofrecía un abrazo, no podía quedarme esperando. Cada día que pasaba, la marea de deudas que Aurora había puesto en mi nombre se acercaba más a mi puerta. El banco me llamaba con su tono cordial, que en realidad era una amenaza disfrazada. Señora, necesitamos regularizar estos movimientos. Mis noches se llenaron de insomnio, de revisar una y otra vez papeles, buscando un resquicio, un error de ella que pudiera usar. Martín me dio la clave sin saberlo. Las empresas pantalla siempre dejan huellas. La gente que participa no es tan lista como quien las organiza. Busca al eslabón más débil, ese eslabón se llamaba Joaquín. Un hombre que aparecía como apoderado en varias transferencias sospechosas. Busqué en redes sociales. Y lo encontré fácilmente, fotos con relojes de lujo, botellas de champán. Viajes que no cuadraban con alguien que figuraba como consultor junior en los papeles. Lo localicé en un bar de mala muerte. Una noche húmeda en la que el olor a cerveza rancia se mezclaba con música vieja. Me acerqué con cautela. «¿Eres Joaquín, verdad?», pregunté como si fuera una coincidencia. Me miró nervioso, con ojos que pedían salir corriendo. «¿Quién pregunta?». Saqué mi teléfono, lo dejé boca arriba sobre la mesa, grabando. La amiga de Aurora. O mejor dicho, la que Aurora intentó arruinar. El color se le fue del rostro. Balbuceó excusas, pero pronto, con un poco de presión, empezó a hablar. Era evidente que no tenía la sangre fría de ella. Me confesó cómo Aurora lo usaba para firmar papeles, mover dinero y disfrazar transferencias. Me dio nombres de cuentas, fechas, hasta la dirección de una oficina que solo existía en el papel. Salí de allí con las piernas temblando y una grabación que era dinamita pura. Esa noche, al volver a mi apartamento vacío, encendí el ordenador y escuché todo otra vez. Cada palabra de Joaquín era una grieta en el castillo de cristal que Aurora había construido. Por primera vez en semanas dormí con una sonrisa. Aunque fuera pequeña, a la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. El cielo aún estaba gris, como si la ciudad se resistiera a empezar el día. Preparé café fuerte y me senté frente a la mesa con todos los papeles extendidos, facturas, estados de cuenta, capturas de pantalla, y ahora la grabación de Joaquín, mientras escuchaba su voz nerviosa repitiendo nombres y cifras. Recordé algo que mi padre solía decirme: los mentirosos siempre se tropiezan con sus propias palabras. Aurora había jugado demasiado tiempo con la verdad. Y ahora su propia red se estaba enredando. Decidí dar el siguiente paso. Fui a la fiscalía con un sobre lleno de pruebas. El oficial que me atendió hojeó los papeles con rapidez profesional, pero cuando escuchó la grabación levantó las cejas. «¿Esto es serio?», me dijo. «Tendremos que abrir un expediente por fraude y falsificación». La palabra fraude resonó en mi cabeza como un eco. Al salir del edificio, la luz de la mañana me golpeó de lleno. Era extraño, sentía miedo, sí, pero también una claridad que no había tenido en semanas. Aurora no tardó en reaccionar. Esa misma tarde publicó en sus redes una foto sonriendo, con la frase: «Cuando la gente tiene envidia, inventa historias». Yo sigo adelante, trabajando por mis sueños. Decenas de comentarios la aplaudían, llamándola ejemplo de resiliencia, mujer inspiradora. Y ahí estaba yo, en silencio, convertida en la villana invisible de su relato, pero yo sabía algo que ellos no: el silencio es un arma cuando se tiene paciencia. Martín me llamó esa noche. La investigación ya se mueve. Pero escucha, ella va a contraatacar. Está en su naturaleza. Que lo intente, respondí, mirando la pulsera de plata que había recuperado del cajón, como un amuleto de memoria. Esta vez no estoy sola. Sentí que la batalla apenas empezaba, y que la caída de Aurora sería tan ruidosa como ella había querido su ascenso. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Los bancos empezaron a llamar con más frecuencia, pero ahora yo podía responder con calma: «Revise el expediente en fiscalía, caso número 4723». Esa frase, repetida una y otra vez, era mi escudo. No era la acusada, era la denunciante. Y aunque aún no tenía la absolución oficial, sentía como el terreno bajo mis pies se hacía un poco más firme. Aurora, mientras tanto, seguía con su teatro.
Organizó una entrevista en una radio local donde habló de mujeres fuertes que inspiran con su ejemplo. La escuché en el coche, con las manos apretadas en el volante. Cada palabra era veneno disfrazado de miel. Decía que había gente, malintencionada, intentando manchar su nombre. Nunca mencionó mi nombre, pero no hacía falta, lo insinuaba con una precisión quirúrgica. Una tarde, recibí un mensaje suyo después de semanas de silencio: podemos hablar. Entre amigas. Arreglemos esto nosotras sin arruinarnos la vida. El tono dulce me revolvió el estómago. Era la misma voz que me consolaba cuando lloraba por mi exmarido. La misma que me decía, confía en mí, cuando me pedía firmar un papel. Respondí con una sola línea: nos vemos en el café de siempre. Mañana a las 6, esa noche casi no dormí. Practiqué mentalmente cada frase, cada acusación. Tenía que estar preparada. Aurora llegó puntual, vestida impecable como siempre, con su sonrisa de manual. Se inclinó hacia mí sobre la mesa y me habló en voz baja: esto no tiene por qué terminar mal. Retira la denuncia, y yo me encargo de que todo desaparezca. Nadie se enterará. Ya se enteraron, Aurora. Saqué mi teléfono y lo dejé sobre la mesa, como aquella vez con Joaquín. Ella lo entendió al instante. Su sonrisa se tensó, y por primera vez vi un destello de miedo en sus ojos. No respondí a sus súplicas ni a sus amenazas veladas. Solo recogí mi bolso y me fui, dejándola sola con su café frío. Al salir, la lluvia empezó a caer en gotas gruesas, como si la ciudad me acompañara en mi decisión. Sabía que lo peor estaba por venir. Y también, que ya no había vuelta atrás. Aurora no se quedó quieta. 2 días después, recibí un sobrecertificado en mi buzón, una demanda civil en mi contra, acusándome de difamación y de intentar perjudicar su reputación empresarial. El lenguaje era frío, calculado, con las frases legales que convertían mi rabia en párrafos interminables. Me senté en el suelo del pasillo con el sobre en las manos. El reloj heredado de mi abuelo, el que siempre guardaba en la mesita, parecía latir más fuerte que nunca. Tic-tac, tic-tac. Un recordatorio de que el tiempo jugaba en mi contra, pero también de que yo aún tenía ese ritmo constante de mi lado. Llamé a Martín. Sabía que iba a contraatacar, dijo él. Pero lo que no sabe es que tenemos más de lo suficiente para desmontar su mentira. Nos reunimos en su pequeño despacho, con pilas de documentos sobre la mesa. Ahí decidimos la estrategia: no solo íbamos a defendernos, íbamos a exponerla. La demanda de Aurora sería la trampa que revelaría sus maniobras. Al mismo tiempo, la prensa empezó a husmear. Un periodista local me contactó: tengo fuentes que hablan de irregularidades en Aurora y Co. ¿Podría contarme su versión? Lo pensé mucho antes de responder. Hablar significaba arriesgarme, pero callar me mantenía en la sombra de su relato. Le entregué copias de algunos documentos, lo suficiente para despertar interés sin comprometer la investigación. Una semana después, apareció el primer artículo: la otra cara del éxito, denuncias por fraude rodean la empresa de moda. La foto de Aurora, radiante en su inauguración, estaba al lado de titulares que hablaban de estafas, firmas falsificadas y cuentas sospechosas. Aurora reaccionó con furia. Publicó un video llorando, acusando a enemigos ocultos de querer destruir su sueño. La vi repetir sus viejas armas: la sonrisa rota, las lágrimas medidas, la voz temblorosa. Era la misma actuación que había usado conmigo tantas veces, ahora interpretada para un público mucho más grande, pero esta vez, yo no era la única que conocía la verdad. El eco de la noticia corrió como pólvora. Gente que antes solo veía en Aurora un modelo de éxito empezó a enviar mensajes privados: yo también tuve problemas con sus contratos, nunca me pagó por un trabajo. Firmé papeles que no entendí y terminé endeudado. De pronto, ya no estaba sola. Había una fila de voces que antes callaban por miedo o vergüenza. El castillo de cristal que Aurora había levantado se llenaba de grietas. Mientras tanto, mi abogado, un hombre mayor con la calma de quien ha visto demasiadas batallas, me preparaba para la audiencia de la demanda civil. Ella apostará por el espectáculo, me dijo. Tú mantente en los hechos. Nada de emociones, solo pruebas. El día llegó. Entré en la sala con el estómago apretado, pero con mi carpeta en la mano. Aurora estaba allí, impecable como siempre, con su traje blanco y sus tacones que resonaban en el suelo de mármol. Me miró con una sonrisa torcida, como si todo aún fuera un juego que podía ganar. Su abogado habló primero, pintando una historia donde yo era una examiga resentida, incapaz de aceptar el éxito de Aurora. Habló de envidia, de obsesión. Aurora asentía, fingiendo dolor,
como si la traición fuera mía. Cuando llegó mi turno, mi abogado no levantó la voz ni adornó las frases. Colocó sobre la mesa los documentos, las transferencias, las firmas comparadas por peritos. Y luego, la grabación de Joaquín. La sala se llenó de su voz temblorosa. Sí. Aurora me pedía que moviera el dinero. Todo estaba a nombre de ella, pero me hacía firmar. Yo solo seguía instrucciones. El silencio que siguió fue brutal. Aurora se removió en su asiento, su máscara de serenidad empezaba a resquebrajarse. El juez pidió una pausa. Yo me quedé quieta, mirando cómo Aurora evitaba mi mirada. En ese instante entendí algo, no se trataba solo de recuperar mi nombre. Se trataba de ser testigo de su caída, de verla enfrentarse a la verdad que tanto había querido enterrar. Cuando regresamos de la pausa, la sala ya no respiraba igual. El juez hojeaba los documentos con gesto severo, y cada tanto lanzaba una mirada hacia Aurora que no necesitaba traducción. Ella, que siempre había tenido respuestas rápidas, permanecía rígida, con los labios apretados. Mi abogado pidió que se admitiera otra prueba, un correo electrónico recuperado con orden judicial. Era de Aurora a Joaquín, con instrucciones claras, haz que parezca que ella lo autorizó. Nadie va a revisar los detalles. El murmullo en la sala fue inmediato. El abogado de Aurora trató de objetar, pero su voz sonaba insegura, como un muro que se desmorona. Y entonces llegó el golpe final, un extracto bancario de una cuenta en el extranjero a nombre de Aurora y Co., donde aparecían transferencias idénticas a las que me habían atribuido a mí. Aurora perdió el color. Vi cómo la tensión se dibujaba en sus manos, temblando apenas, pero lo suficiente como para que todos notaran que ya no tenía el control. El juez levantó la vista. Señora Aurora Medina, las pruebas presentadas contradicen sus declaraciones iniciales. Esto será trasladado al ámbito penal de inmediato. El aire se cortó en dos. Yo me quedé inmóvil, escuchando el eco de esas palabras. Durante meses había vivido como si estuviera hundida en un pozo, pero en ese momento fue ella quien cayó. A la salida, la prensa estaba esperando. Los flashes me cegaron, y las preguntas llovieron como cuchillos. No respondí. Caminé en silencio, con la carpeta pegada al pecho. Mientras detrás de mi Aurora intentaba cubrirse con una bufanda. Esquivando cámaras que ya no la trataban como a una estrella, sino como a una acusada. Esa noche, al llegar a casa, me serví una copa de vino barato y saqué del cajón la pulsera de plata que había recuperado. La puse en mi muñeca, recordando la primera vez que me la regaló mi madre. El metal estaba frío, pero su peso era distinto, ya no era un recuerdo de pérdida, sino un símbolo de resistencia. El reloj de mi abuelo marcaba las 11 con su tic-tac paciente. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el tiempo volvía a estar de mi lado. La caída de Aurora no fue un derrumbe inmediato, sino un desmoronamiento lento, como una pared que se agrieta hasta que cada ladrillo cae en su sitio. Al principio intentó sostener su imagen. Contrató un equipo de relaciones públicas, publicó mensajes en redes hablando de persecución y enemigos ocultos. Algunos de sus seguidores le creyeron, pero la mayoría empezó a guardar silencio. Y el silencio, en el mundo de Aurora, era peor que el odio. Los proveedores retiraron su apoyo. Las empresas que le habían prestado oficinas cerraron las puertas. El loft donde había celebrado su inauguración quedó vacío, las plantas secándose, las paredes desnudas. En menos de 2 meses, la mujer que había llenado titulares con sonrisas se convirtió en un fantasma en los márgenes de la prensa. Yo también viví mis propias consecuencias. Pasé por entrevistas con fiscales, audiencias interminables, revisiones de mis cuentas. Me cansé de repetir la misma historia, como había confiado en ella, como mi firma apareció en documentos que nunca toqué. Pero cada vez que lo hacía, mi voz se volvía más firme, menos temblorosa. Repetir la verdad también la fortalece. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Joaquín. Solo quería agradecerte, me dijo, con voz quebrada. Me usó igual que a ti. Ahora. Siento que por fin me libré. Colgué con una extraña mezcla de compasión y distancia. No éramos aliados, solo piezas que habían girado en el tablero de Aurora. El día de la sentencia llegó con un cielo encapotado, como si la ciudad misma se hubiera vestido de gris para presenciarlo. Aurora entró en la sala ya sin su brillo. Traía un traje sencillo, el maquillaje apenas visible. Había perdido peso, y sobre todo había perdido esa luz falsa que solía envolverla. El juez fue claro, culpable de fraude, falsificación y desvío de fondos. La condena no fue solo económica, sino también penal. Cuando escuché las palabras, prisión efectiva,
Sentí una descarga que no era alegría ni venganza, sino algo más sereno, justicia. Aurora bajó la cabeza. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Ya no había desafío en sus ojos, solo un vacío que nunca le había visto. Al salir, el aire de la calle me pareció más limpio. Me detuve en una esquina, miré al cielo cargado de nubes y respiré hondo. Había sobrevivido a su traición, había visto su caída, y lo más importante, había recuperado mi dignidad. En casa, guardé la carpeta de pruebas en una caja. Encima, coloqué la pulsera de plata y el reloj de mi abuelo. Objetos simples, pero que ahora cargaban el peso de toda mi historia. Me serví un café. Miré por la ventana y pensé que tal vez. Después de todo, el futuro podía empezar aquí, en ese instante. Y si tú has llegado hasta el final de esta historia, cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho en mi lugar. No olvides suscribirte para más relatos donde la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.